hoy vamos a hablar de diseño de producto con María y con Isabel. Antes de empezar, quería introducir un poco el asunto porque no todas las personas que hay aquí son diseñadoras, pero quizá en nuestra vida sí que a veces tenemos que utilizar un pensamiento parecido al que se utiliza en un proceso de diseño, y creo que puede ser interesante cuando estemos viendo esta charla o cuando estemos escuchando lo que vienen a contarnos, que lo intentemos extrapolar a, vale, ¿cómo podría yo, diseñando mi vida? Ya no tiene que ser un producto, ya no tiene que ser nada, sino cómo puedo extrapolar estos conocimientos, ¿no? Simplemente quería decir eso, que se me ha ocurrido ahora en la ducha y digo, pues yo lo suelto. Sin más, hola María, hola Isabel, ¿qué venís a hacer? Hola. Contadnos un poco. Pues a ver, comparto ya, ¿no, Isabel? Y No, empezamos. todavía no. Ah, Contadnos ¿no? un poquillo, Nos no, contadnos presentamos un primero. poco, claro, sí. Ah, vale, va, venga, va, Isabel. Vale, venga, empiezo yo. Pues yo soy Isabel y soy de Murcia. Hice el grado en diseño industrial en la Politécnica de Valencia y luego un máster en diseño gráfico allí también. Y después de eso estuve trabajando en Murcia un tiempo, en Carton Lab de hecho, y que me da mucha alegría ver a Miguel Ángel y a Sergio por aquí. Y luego trabajé en un estudio de diseño en Suecia por unos meses y de ahí me fui a Londres a hacer un máster en diseño de producto en el Royal College of Art durante 2 años con una beca de la Caixa y eso es lo más importante, yo creo, y allí conocí a María. Pues yo soy María, soy de Valencia, tengo 25 años y también estudié en la Politécnica de Valencia, estudié diseño industrial. Luego estuve trabajando para una empresa de muebles de aquí de Valencia durante un medio año y luego otro medio año estuve trabajando para una empresa que hace gafas y relojes y tal, y haciendo 3D, animación y render. Y luego ya me fui a Londres a estudiar con Isabel en la Royal College of Art. Y ahora actualmente estoy en Londres trabajando para un estudio de diseño y a la vez trabajo de freelance, pues haciendo pues mucho 3D, render y cosas así que también me gusta mucho. Vale, perfecto, yo creo que ha quedado bien claro. Habéis llevado como en algunos puntos vidas un poco paralelas, ¿no? Sí, Es curioso, porque, joder, no sabía cómo ponerlo tampoco en el diseño. Digo, a ver, si pongo que una ha estudiado esto y pongo que la otra ha estudiado lo mismo, va a decir la gente, se ha confundido este hombre. Sí. Pero no sé, bueno, la verdad. supongo que a pesar de ese, o sea, haber llevado esos estudios paralelos un poco, el enfoque que le habéis dado cada una al diseño es, bueno, supongo muy personal, ¿no? O muy distinto. Y a lo Sí, mejor quizás cuando vosotros veáis que es el momento de compartir, ya compartís, yo estoy aquí, ¿sabes? Si os quedáis qué en va, qué va. silencio, yo hablo. Vale, No, hombre, bueno, no. Tira, tira. Para adelante. hemos hecho cosas parecidas en cuanto a estudios sobre todo. Pero bueno, sí, al final las cosas que creo que cada uno tenemos un rollo bastante diferente, aunque, no sé, aunque nos gustan luego las mismas cosas y tal, pero bueno, Sí, sí. tenemos como, o sea, tenemos cada uno, o sea, al final cada diseñador busca encontrar donde se encuentre cómodo y su estilo, ¿no? Más o menos. Entonces sí que es verdad que obviamente nos diferenciamos, pero sí que tenemos intereses como muy parecidos y supongo que por eso también, pues al final nos hicimos amigas porque pues compartíamos mucho nuestros proyectos y de hecho ahora mismo estamos trabajando juntas en un proyecto, o sea que cada una tiene su estilo, pero sí que es verdad que nos unimos en bastantes cosas y eso está guay. Pues genial, me alegro mucho, la verdad. Si queréis, vamos compartiendo la movida Sí, y ya, yo qué sé, yo me quedo aquí callaico, si veo algo digo, si necesitáis perfecto. algo pedidlo y si no, tirad millas. Perfecto. Voy a compartir. Listo. Vale. Bueno, pues como no sabíamos muy bien el perfil de la gente que iba a escuchar la charla, pues hemos pensado hablar de cosas que hemos ido descubriendo que son importantes para nosotras como diseñadoras de productos, pero que creemos que pueden ser útiles para personas en otras disciplinas o que pueden ser útiles incluso en otros aspectos de la vida aparte de profesional. Y hemos preparado esta presentación súper sencilla, pero que para ir siguiendo los puntos que hemos pensado hablar.
y también para que veáis algunos ejemplos de productos que hemos hecho hasta ahora. El primer punto que queríamos, del que queríamos hablar era la colaboración, pero enfocada sobre todo a colaboración con otros profesionales. O sea, esto es algo que yo ahora, sobre todo cuando me he salido más al mundo laboral, me he dado como más cuenta aún de lo importante y lo imprescindible que es, pero también en el mundo, o sea, cuando estábamos estudiando también fue una gran parte tanto para mí como para Isabel, creo. Porque al final, o sea, pongo un ejemplo muy, muy simple, o sea, un móvil, por ejemplo, todos los componentes, o sea, desde la electrónica de dentro hasta cada parte de tu móvil, o sea, ahí hay un ingeniero detrás, electrónico, de todo tipo de ingenieros colaborando para un solo producto. Pues eso en todo, y esta colaboración es muy importante porque al final no puedes, es casi imposible abordarlo todo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, uno de mis proyectos que hice en el máster fue que eran unas tazas de cerámica, de porcelana, que la idea era coger estos fragmentos que yo había encontrado en el Támesis y yo quería darles como una segunda vida, ¿no? Entonces, al final yo tenía mucho interés por el tema de la cerámica, pero claro, yo era totalmente nuevo, yo no había estudiado nunca nada. Entonces, contacté con Juan Carlos, que es un ceramista de Valencia, y con él al final, pues, con sus conocimientos de cerámica, obviamente, pues yo aprendí qué cosas se podían hacer, qué cosas no se podían hacer, y juntos ahí colaborando vale, pues esto es posible, vamos a probar esto, tal cual, pues llegamos a un punto que de otra manera yo era imposible que hubiese llegado sin su ayuda, ¿no? Entonces, este tipo de colaboraciones yo creo que son súper, súper importantes y vamos, son imprescindibles, yo creo. Si no, habría cosas que es que no se llegaría a ninguno, básicamente. Y creo que Isabel tiene ejemplos muy, muy similares y yo sigo colaborando con artesanos en otros proyectos y vamos, espero seguir colaborando, no solo con artesanos, con todo tipo de disciplinas. Sí, yo creo igual que cuando colaboras es cuando más aprendes. Y yo he aprendido también mucho a ser paciente y aprender que las cosas no pueden salir a la primera ni muchas veces a la tercera. Y mentalizarme de eso. Y luego también en el mismo sentido he aprendido a que no pasa nada si la gente tiene que ser un poco paciente conmigo, porque nosotras llegamos como súper nuevas sin conocer el método bien que los artesanos, ¿no? Por ejemplo, que es con los que yo más he colaborado. Pues llegamos ahí como muy nuevas sin conocer el método y hacemos muchas preguntas y tenemos muchas dudas y al final la gente está dispuesta a ayudar y no pasa nada si tienes que preguntar y tienes que ser un poco pesada. Y este ejemplo es la primera colaboración que hice con artesanos en 2013 y es un producto que se llama la buñolera, que como veis pues es un recipiente para buñuelos, los típicos buñuelos valencianos con chocolate. Y luego el siguiente proyecto este siguiente proyecto es el último que hice con artesanos, en el 2020, que aún sigo un poco con ello. Y es una colección de lámparas, se llama Símiles, y consiste en que cada una de las lámparas se enciende y se apaga reproduciendo uno de los 3 movimientos principales que hace el soplador de vidrio cuando está pues, trabajando. Y aunque pueda parecer que estas colaboraciones, ¿no?, en el producto pues no son muy diferentes, ¿no?, en la manera de colaborar para mí han sido completamente diferentes. Por ejemplo, con la buñuelera fue como una colaboración pero muy unidireccional. Yo ya tenía desde el principio claro el producto que quería hacer y entonces busqué a los artesanos y ellos pues lo hicieron, ¿no? Lo resolvieron. Pero sin embargo con esta otra colaboración de las lámparas, yo estaba en el taller con Juan, el soplador del vidrio, investigando sus métodos y viéndolo trabajar mucho antes incluso de saber qué producto iba a hacer. Fue como un proceso súper colaborativo, que yo comentaba con él las ideas, él me daba opiniones y soluciones técnicas y
vamos como tomando decisiones juntos. Y luego, por otra parte, también otra cosa importante de esta colaboración es que Juan, el artesano, pues tuvo mucha libertad de experimentar con los acabados del vidrio y también con los moldes, que de hecho para 2 de las lámparas hubo que probar un montón de materiales porque las formas eran bastante difíciles de conseguir y al final estoy muy contenta con el proyecto porque los dos aprendimos mucho, no fui solo yo la que le dije lo que tenía que hacer, ¿no? Fue como una experiencia de aprendizaje de los dos. Claro, es que al final, o sea, muchas veces lo que estaba comentando Isabel ahora, cuando colaboras en este sentido, como Isabel en este proyecto o yo en el otro proyecto, lo que ocurre es que tanto el artesano como nosotros los diseñadores aprendemos mucho y porque de normal un artesano pues tiene su oficio, hace lo que hace normalmente por encargos y no se permiten normalmente tantas exploraciones, tanta libertad de probar cosas y entonces nosotros que llegamos ahí sin saber nada, pues digamos que empujamos mucho sus límites y ponemos todo como un poco a prueba. En plan, vale, pues vamos a intentar esto un poquito más. De hecho, en 2 de mis proyectos, sobre todo, me dijeron muchísimas veces otros artesanos antes de llegar a Juan Carlos, esto no lo vas a conseguir, esto es imposible, esto no se puede hacer de ninguna manera. Y yo, vale. Yo ni caso, hasta que encontré a uno que le apetecía, digamos, empujar un poco estos límites que nombraba y al final pues ahí aprendimos los dos mogollón y eso ya estuvimos experimentando y al final pues estas cosas solo ocurren con este tipo de colaboraciones, ¿no? Si no, no hubieran llegado nunca a hacer estas cosas, a probar estas cosas y eso creo que es muy, muy bonito. Luego, uniendo un poco con esto, el método, o sea, vamos a hablar un poco del método de generar ideas más allá de los típicos de brainstorming y todo esto que ya conocemos todo. Esto es un poco más personal que nos ha ayudado a cada una, porque, por ejemplo, yo soy una persona muy manual. A mí me gusta siempre estar en contacto con los materiales, tocarlo, probarlo todo. O sea, yo el día que, por ejemplo, fui con Juan Carlos, me puse yo a tornear. Este es otro proyecto que siguiendo con la cerámica que me había interesado mucho, pues quería seguir explorándola y me puse a trabajar con la cerámica, pero líquida, el proceso de cerámica por colado. Entonces, pues esta vez decidí, pues me puse yo a hacerlo y así probando, estando en contacto con los materiales, llevando a estos límites, pero yo misma, pues a mí me ayuda a generar ideas y de manera muy rápida, porque pruebo algo, veo que no funciona o lo pruebo de otra manera, no sé, es como una manera muy, muy fácil y que a mí me sirve mucho para, no solo para entender y para aprender, sino para que se vayan ocurriendo cosas muy rápido y además que yo me lo paso muy bien con eso. Entonces, y también me sirve, pues, si estoy un poco estresada un día en un proyecto, pues me voy, juego con algún material, lo que sea, aunque no tenga mucho que ver con el proyecto, tal, pues cortas algo, lijas algo y eso, pues, a mí me ayuda mucho, la verdad. Pues mi método, lo que más me ayuda a mí para generar ideas es pues hacer mapas que normalmente cuando ya he hecho investigación en el tema que quiero o que tengo que tratar, pues suelo coger las palabras clave y ponerlas en un mapa y a partir de ahí pues hacerme preguntas y relacionando términos y generar ideas a partir de eso, ¿no? De esa relación entre diferentes conceptos. Y luego cuando entro un poco en bucle y veo que no estoy llegando a ningún sitio con mi diálogo interno, me sirve mucho hablar con alguien. Y de hecho esto lo hacíamos mucho en la universidad, que tenemos como un espacio de trabajo para todos los del máster. Pues solíamos recurrir mucho a los compañeros y a hablar entre nosotros y eso creo que ayuda un montón. Y bueno, sí, al fin. Sí. Perdona. No, que iba a decir que al final es un poco salir un poco de tu propia cabeza porque te pasa mucho que te ofuscas y es un poco salir, buscar algo un poco más creativo o eso, o hablar con alguien, oye Isabel, por favor, vamos a sentarnos media hora y hacemos brainstorming de lo mío, o simplemente hablándolo con ella o con cualquiera,
pues eso, ya sirve y eso, y sin ella darme feedback o lo que sea, ya te ayuda. Entonces, eso también está guay. Sí, el exteriorizarlo de alguna manera, aunque sea. Exacto, exacto. Y luego a partir de ahí pues hacemos bocetos, maquetas y tal, que eso es lo que se conoce pues más normalmente, ¿no? En el proceso de diseño. Y luego otro punto del que queríamos hablar es la iteración. Que cuando haces un producto normalmente repites y repites un montón de veces hasta que das con algo que te satisface lo suficiente. Y para nosotras es una parte muy importante en el proceso. Y aquí pongo el ejemplo de Focus, que es una colección de mobiliario artesanal y a su vez desmontable, que se puede transportar en envase plano. Y se monta gracias a estas uniones que se asemejan un poco a las abrazaderas que utilizan los artesanos, bueno, sí, los artesanos de madera o los carpinteros, sobre todo unas que se utilizaban antiguamente. Y aquí hice pues muchas uniones diferentes, desde el principio hasta el final. De hecho, no tiene nada que ver y probé con muchos materiales y repetí hasta que al final me salió una solución pues que era lo suficientemente sí, buena para mí, ¿no? En cuanto a comodidad en el manejo, la estética también, que por supuesto diese estabilidad al mobiliario. Y bueno, al final es un proceso de repetición y hay veces que te da un poco de miedo, sobre todo si tienes un tiempo limitado, el no llegar a esa solución, ¿no? que sea suficientemente buena para ti. Pero normalmente al final, a base de repetir, pues suele salir. Hay que confiar en el proceso. En mi caso, por ejemplo, o sea, yo también yo aplico esto siempre, siempre, siempre. Y, por ejemplo, quería un punto de vista un poco diferente a lo que estaba nombrando Isabel, de que al final pues llegas al resultado, pero a mí también me ha pasado muchas veces que al principio tienes una idea y ahora explico un poco esto que estáis viendo en la pantalla, pero bueno, al principio tienes una idea y tú crees que es la buena, pero al final pruebas un millón de ideas más solo para darte cuenta de que la buena era la primera que has tenido, la primera o la segunda, ¿no? Pero que eso me ha pasado muchas veces pero de otra manera, o sea, si no hubieras probado todas las demás, nunca hubieras estado convencido de que la buena era realmente la primera, ¿no? Y eso me ha pasado infinidad de veces, pero es así, o sea, así es como hay que pasar. Y bueno, y en ese proceso de probar estas 1000 cosas alrededor, pues van nutriendo esta primera idea y va creciendo, ¿no? Y en este ejemplo, por ejemplo, en la imagen de la derecha veréis que arriba a la izquierda hay como un prototipo hecho con alambre y celo, o sea que es el primer prototipo de estas uniones que hice y de hecho al principio esta unión tenía como otro propósito súper diferente, pero lo que pasa que luego pues a base de probar y cambiando con estas uniones, pues hasta fue cambiando de función, ¿no? En principio iba a unir como dos partes del mueble y al final acabó. Bueno, es que no explica el proyecto, pero bueno, el proyecto es un sistema son unos muebles modulares que están hechos todos con tubo metálico y están estas uniones que veis ahí de colores en las imágenes de la izquierda que, digamos, añaden y quitan funcionalidades al mueble principal, ¿no? Que, pues, una lámpara, pues, para sujetar el móvil, pues, era para fotos y, bueno, y todo el set de muebles, pues, al ser del mismo grosor de tubo, pues permitían que estas uniones, que hubiera juego entre ellas, ¿no? Entonces, eso, un poco la iteración de que veáis solo, por ejemplo, con este tipo de piezas, la cantidad de iteraciones y aquí solo hay unas pocas, claro, de probando materiales, probando grosores, probando formas, probando pues de todo y que la mitad o más de la mitad siempre salen mal, pero hay que hacerlo, o sea, es parte del proceso y al final, pues cuando lo has hecho todo y miras atrás, dices, ostras, pues es un poco frustrante muchas veces de, ostras, no voy a llegar, pero es lo que decíamos, si confías en el proceso, siempre se llega, siempre, siempre, siempre. O sea, que hay que confiar. Y luego, por último, volviendo, o sea, sin incluir los referentes que se suelen tener
nada más empieces el proyecto, como pues referentes que buscas, ¿no? De, vale, ¿quién está haciendo parecido a mí? ¿Qué artistas están haciendo esto? ¿Qué hay ahora en el mercado? Tal. Sin incluir estos referentes, queremos hablar de referentes más personales para nosotras. Sí, referentes en cuanto más bien la trayectoria, ¿no? Como un aspecto así más general, no de proyectos Sí. en concreto. Por ejemplo, para mí, Neri Oxman es una de mis referentes, que es profesora del MIT Lab, y ella se ha dedicado mucho a la experimentación con materiales y la biología en combinación con el diseño, que en realidad son temas que yo no trato normalmente. Pero me inspira mucho, por ejemplo, el peso que tiene la investigación en sus creaciones y también la forma de entender el diseño como una forma de comunicación. Que esto es muy común, por ejemplo, aplicarlo al diseño gráfico, pero, pero yo a través de mis productos pues también y de la interacción con esos productos también intento comunicar, ¿no? Por ejemplo, con las lámparas, con el proyecto Siemens, pues busco comunicar la labor del soplador de vidrio o de Focus, que el proyecto de mobiliario que os he enseñado antes también, pues busco comunicar los instrumentos del artesano de la madera, o con la buñolera, pues la tradición valenciana de los buñuelos. Y, y sí, y la verdad es que tengo muchos referentes y como he dicho, pues suelo admirar más bien la trayectoria, ¿no? de la gente. Otro ejemplo que me gusta mucho es Rafael Monet, que admiro mucho, que siempre ha hecho, no sé, que siempre ha hecho las cosas bien de manera repetida, ¿no? Y la consistencia de su trabajo es algo que admiro un montón. Y, y bueno, si quieres contar tú ahora, María, tu referente. Sí, el mío va a sonar súper cliché, súper típico, pero a mí Dieter Rams me encanta, y ya no solo en cuanto a lo que ha diseñado, lo que decía, o sea, yo no me fijo en sus proyectos, sino me fijo más en los valores y en los valores que él tiene y que aplica a sus diseños, ¿no? Que además, como lo refleja en todos, pues me parece increíble. De hecho, yo cuando empecé a diseñar mis cosas, que estaba yo un poco perdida, no sabía muy bien qué quería ser o qué quería hacer, eh, mm, pues empecé pues, a hacer lo típico, ¿no? Donde haces tus cosas, tal, y empiezas como a encontrar un poco tu estilo o algo así, ¿no? Y ya, evidentemente, conocía a Dieter Rams porque se estudia y es famosísimo, obviamente, pero un día ya me topé como con los 10 principios del buen diseño y al leerlos, pues como que me sentía muy identificada con muchos de los puntos, ¿no? Había muchos puntos de los que yo decía, ostras, pues yo estoy haciendo esto inconscientemente o yo quiero hacer esto. Entonces, como que lo vi como muy referente de, vale, pues este señor pobre, tiene unos valores y un método que me gusta mucho y ojalá yo consiga con mis diseños, pues transmitir o tener estos mismos valores y que la gente los vea en mí cuando vea mis productos, ¿no? Y eso es un poco lo que yo busco, lo que yo miro en él, más allá de que me guste su estilo o de que me guste un producto más o menos o de qué tipo de producto haga, porque a mí igual tan electrodomésticos que hace él y tal, pequeño electrodoméstico, pues igual no me atrae tanto, pero es eso, más su método y sus valores sobre todo. El último punto es el tema de la exposición, la importancia de mostrar lo que hace, que a mí, por ejemplo, pues siempre me ha costado un poco y al final te das cuenta de que es algo necesario. Y, y sí, y hay una cosa en relación a esto que oí, creo que fue de forma fantasma, que es un estudio de diseño también, que en el diseño tienes que tomar muchísimas decisiones y evidentemente tomar decisiones, renunciar a cosas. Y al final esto te hace que nada de lo que hagas vaya a ser completamente perfecto y no pasa nada y hay que asumirlo y ya está, y lo muestras y te ayuda a evolucionar el hecho de saber lo que la gente piensa y conocer, pues sí, conocer lo que la gente piensa.
Claro, o sea, al final yo no recuerdo dónde escuché esto, pero bueno, es la verdad que contemplo. Al final, o sea, cuando tienes que hacer un diseño para algo, o sea, un logo, un arquitecto, un interiorista o lo que sea, al final diseñar es como resolver un problema, ¿no? Entonces, y para ese problema no hay una única solución, ¿no? No, o sea, de hecho, por eso hay 1 millón de sillas, hay 1 millón de mesas, hay 1 millón de todo, ¿no? Porque no existe una única solución. Entonces, que cuando tendemos a tener mucho miedo a pensar que nuestro producto es perfecto o a querer que sea perfecto, y también el perfeccionismo ahí es como, chico, frena. Pero nunca va a ser perfecto, o sí será perfecto, pero hay 100 otras opciones perfectas, ¿no? Entonces, no tenemos que tener miedo a exponernos y a recibir críticas, porque, o sea, el ejemplo más cercano, o sea, simplemente en la universidad, cuando estábamos Isabel y yo, teníamos igual 3 profesores y cada uno te daba una opinión diferente. Y tú al principio, bueno, yo sobre todo al principio, como que quería un poco agradarles a todos, pero luego me di cuenta que al final el proyecto era mío y a la única a la que le tenía que gustar era a mí. Y yo tenía que estar satisfecha con lo que yo había hecho y quería transmitir lo que quería transmitir y demás. Entonces, al final no tenemos que agradar a todo el mundo para nada, tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos y lo exponemos y aprendemos de lo que nos digan, de las críticas, de las buenas y de las malas, y ya está. Y el siguiente ya lo harás mejor, pero no hay que tener vergüenza de exponerse, porque al final, en general, la mayoría de gente es súper agradable y súper buena y te apoyan, ¿no? O sea que adelante y ya está. Sí, pero otra cosa que en relación a esto es que el diseño también está como en un término intermedio entre la subjetividad del arte y la técnica, ¿no? Entonces, con el arte pues parece que todo el mundo está más legitimado a decir si una obra le gusta o no, o incluso si una obra es buena, una obra de arte es buena o no. Y en el otro extremo, pues de la técnica, pues a nadie se le ocurre o a nadie le parece razonable ir a un ingeniero en una construcción y decirle que eso no tiene que hacer así, sino de esta forma. Y entonces en el diseño es como que intentamos ir justificando el aspecto más subjetivo con la parte, con los argumentos más sobre funcionalidad. Y bueno, es una reflexión, en realidad no tengo tampoco la respuesta a esto, pero tienes la sensación de estar como en un punto así intermedio. Sí, sí, al final eso, estamos con una escala de grises súper amplia y hay gente, hay diseñadores, o sea, yo por ejemplo me considero mucho más funcional que artística, ¿no? Entonces yo siempre intento justificar toda decisión artística, digamos, por llamar de alguna manera, que hago en todos mis diseños, e intento justificarla. O sea, si el mueble es de tubo, es por algo que es de tubo. Y si es blanco, es por algo que es blanco, ¿sabes? No intento, por ejemplo, yo intento no tomar decisiones arbitrarias, pero en el máster, o sea, he conocido a infinidad de gente que está como muchísimo más en el otro lado del espectro y es mucho más artística y ya no miran tanto la funcionalidad. Entonces, pues un poco eso, que existe todo y todo es válido al final, o sea, no está todo legítimo y bien, yo creo. Sí. Y bueno, ahí No sé. tenéis nuestros contactos también por si queréis preguntarnos cualquier cosa por email o por donde sea. Sí. Pues, Hablando de la exposición, pues un poco, por hacer un poco de ejemplo, ¿no? Bueno,